queremos perder esta presencia de Dios. Y a su vez quiero darte la bienvenida. Arrancamos este tiempo de alabanza en Salmo 84 diciendo: bienaventurados los que buscan y están firmes en la casa de Dios. Y es increíble que tú y yo somos bienaventurados, doblemente bendecidos. Y esta mañana yo quisiera darte la más cordial bienvenida. Quiero que te sientas en casa. Nos encanta que estés esta mañana enfocando y recibiendo la palabra de Dios. Y yo quisiera saber si hay alguien que viene por primera vez esta mañana a una reunión como esta. Si gusta levantar la mano. No sé si un primo, un tío te invitó. Bienvenida. Vamos a darle un aplauso. Siéntate en casa. ¿Hay alguien más que venga esta mañana por primera vez? Por allá también estamos de manteles largos. ¡Qué bueno! Bienvenidas. Siéntanse bienvenidas. Esto es un lugar en familia. Siéntate en confianza y recibe lo que Dios tiene para ti esta mañana. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Bueno, ¿por qué no les damos otro aplauso de bienvenida a estas tres personas? Y en lo particular me encanta esta temporada de verano, porque yo me acuerdo que desde adolescente había eventos que marcaron mi vida, campamentos, congresos, y la verdad es que me encanta que estén aquí los padres de familia que saben invertir en lo que es bueno, ¿verdad? Porque ya llegó verano y en verano hay actividades increíbles para tus hijos, y no son actividades, yo diría que son encuentros que Dios fomenta e inspira a líderes y a pastores para que podamos unir a estas generaciones al reino de los cielos. Y a esto voy. Este miércoles empieza el Congreso Dame a Cristo. Si tú eres un joven y ya trabajas, no pierdas esta oportunidad de apartar este tiempo, porque Dios tiene algo para ti. Dios siempre tiene una palabra para ti. Estábamos cantando que tenemos hambre. Inscríbete, porque Dios puede hablarte ahí. Y si tú eres padre de familia y no has inscrito a tus hijos, a tus chavos o a tus hijas, invierte en lo bueno. Vale la pena. No hay mejor inversión que invertir en el reino de los cielos, para que nuestras generaciones estén conectadas. Entonces, este miércoles arranca el Congreso de Jóvenes. Y si no te has inscrito, puedes conectarte a la página de internet de Amistad de Puebla para que puedas apartar tu lugar. Y hablando de congresos y eventos especiales para estas generaciones, ya arrancamos, ahora sí, inscripciones abiertas para el campamento Torres Kids. Ok, vamos a hacer que no lo dije. Vamos a hacer que no lo dije para que todos nos animemos. ¿Qué creen, iglesia? Ya arrancan inscripciones abiertas para el campamento Torres Kids. Inscribe a tus hijos de 4 a 10 años de edad. Hay dos modalidades. Si tú no quieres dejar a tu hijo, pagas 200 pesos. Y si tú quieres dejar a tu hijo, pagas 250 pesos. Es un costo súper básico para darle de comer a tus chaparritos. Y la verdad es que Dios va a hacer algo grande en esta generación. Y hay ambientes propicios, y este campamento es un súper tiempo y ambiente propicio. Así que córrele acabando la reunión a inscribir a tus hijos. Y bueno, está la campaña de Manos a la Obra, los sábados a las 9 de la mañana. Trae tu herramienta, trae tus pants, vente cómoda y vente cómodo para que nos puedas ayudar a preparar las instalaciones para el Liceo del Reino,
porque tanto hemos invertido, tanto amor, financieramente, oraciones. ¿Cuántos han invertido en el Liceo del Reino? Desde una oración. Quiero darle las gracias porque estamos invirtiendo en lo bueno, en lo que es bueno. Y bueno, pues los sábados está la campaña Manos a la Obra. Vente, te necesitamos para que podamos acabar de poner los salones bien bonitos, el mantenimiento y también arrancar pues la secundaria. Si tú tienes hijos en esta edad escolar que es elemental, inicial y primero de secundaria, también acércate, ya están las inscripciones abiertas, te estamos esperando. Y bueno, este viernes a las 8 de la noche hay oración para que también puedas venir a interceder. Son tiempos increíbles que Dios va marcando. Y yo quisiera que vayamos a Malaquías 3:10. Me encantó esta versión que dice: al ofrendar y diezmar, afirmamos que confiamos en que Dios seguirá proveyendo nuestras necesidades. El dar este paso de abrir la cartera y sacar nuestro diezmo y nuestra ofrenda es una afirmación de que estamos diciéndole a Dios: mi provisión viene de ti. No viene del contrato que tengo en la empresa, no viene de la línea de producción que hay en la empresa. Mi provisión viene de ti. Y es un acto en el que nosotros tenemos la oportunidad de decirle al Señor: sé que tú me has provisto y sé que me seguirás proveyendo. Y es así porque Dios promete derramar bendiciones sobre aquellos que ofrendan y diezman por amor a Él. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón? Esta es una realidad, iglesia. Yo no sé qué has vivido tú en Bendecidos para Bendecir, pero puedo decirte que hay testimonios que hemos visto y que hemos vivido en el que no nos vamos a quedar en el primer escalón, ¿verdad? El primer escalón solo es el diezmo. Muy bien. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Y abre tu cartera, pero antes de abrir tu cartera, abre tu corazón al Señor. Gracias, Señor, porque al ofrendar y al diezmar afirmamos que en ti confiamos y que seguirás proveyendo nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque esta es una decisión espiritual. En esta mañana no abro mi cartera, primeramente abro mi corazón a ti, Señor, diciéndote gracias porque mi confianza está en ti. No en mi contrato laboral, no en mi sueldo, no en mi línea de producción. Mi confianza viene de ti porque sé que hay cielos abiertos a favor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo.
días, ¿cómo están? Qué bueno. Gracias, dale más fuerte al Señor ese aplauso, dale la gloria, dale la honra y dile: solo tú, Señor, solo tú, Señor, mereces todo nuestro respeto, toda nuestra alabanza y nuestra adoración. No hay otro como tú, Señor. Y en esta mañana entre Chucho y yo vamos a compartir un tema que dice: cambia tu rumbo y vive. Y yo no sé si sepas, te has detenido a leer en Efesios 1 todas las promesas y bendiciones y declaraciones que hace Dios acerca de tu vida. Y yo quiero que me acompañes. Vamos a orar. Señor, yo quiero que esta mañana tu Espíritu Santo se mueva con poder. Que tu Espíritu Santo revele a Cristo. Señor, quita todo velo, quita todo aquello que está en nuestros ojos espirituales, en nuestros oídos espirituales. Ábrelo, Señor, y que entre tu palabra, que entre tu revelación, Señor, porque queremos conocerte más, Señor. Y lo único que queremos es a Cristo que ha cambiado nuestras vidas, que murió en la cruz por nosotros. Y yo sé que Él nos da vida cada vez que nos acercamos a Él y que lo tenemos en nosotros. Danos a Cristo, Señor, en esta mañana. Que la palabra tenga poder en nuestros corazones y que provoque hambre y el amar y seguir a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a Efesios 1:3. Si me acompañas ahí, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual. No tenemos por qué andar con cara de plátanos. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Todos los días tienes esa bendición espiritual sobre tu vida, sobre lo que haces. Él ya te bendijo cada día. En el verso 4 dice: según nos escogió. Yo no merecía que me escogiera, pero me escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que todo se hiciera. Te escogió a ti. Te escogió a ti. ¿Para qué? Para que fueses santos y sin manchas delante de Él. Nos escogió para apartarnos para Él, porque ya le pertenecemos. Le hemos dado nuestra vida. Le hemos dicho: sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y Él dice que ya te escogió para ser santos y sin mancha, para vivir en santidad, apartados para Él. Esa es nuestra vida, estar apartándonos para el Rey de la Gloria, porque somos escogidos, porque tenemos un llamado, porque somos el pueblo de Dios. Nosotros somos diferentes, nosotros vivimos diferente. ¿Por qué? Porque somos escogidos y nos ha escogidos para vivir en santidad, apartados. Hebreos 12:14 dice esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso nos escogió y nos apartó, porque si no estamos viviendo en esa santidad, no podemos verle, no podemos escucharle, no podemos tener una relación con Él, no podremos vivir una vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en esa santidad que marca la palabra, que marca Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos de vivir en santidad, si no, no le vamos a ver. Verso 5: en amor
habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Te predestinó. No importa tus padres, no importa en qué condición naciste, no importa lo que hicieron ellos. Él te puso y Él quería que tú nacieras, por lo cual te predestinó para ser hijo suyo. Tú tienes un Padre celestial, tú tienes un Padre que te cuida, tú tienes un Padre que te ama, un Padre que ve por ti. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en tu vida. Dice: adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según, porque nos amó. Y a veces nuestra vida no está como para que nos amen. Nuestro carácter no está para que nos amen. A veces estamos no aptos para ese amor, pero Él dice que por su puro afecto de su voluntad, Él decidió amarnos. Él decidió darnos el privilegio de ser hijos suyos y amarnos. Él nos amó primero para adoptarnos y para ser hijos suyos y para que caminemos como nuestro Padre celestial. Ya no caminemos como nuestros pensamientos quieren, nuestros pensamientos deciden, sino como dice nuestro Dios que caminemos. Ahora somos sus hijos. Tenemos un Padre, tenemos un linaje, tenemos una herencia, tenemos un propósito. Dios nos creó para un propósito grande, maravilloso, que tú a veces no puedes ver. En el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que nos hizo aceptos. ¿Cuántas veces estamos siendo rechazados por la gente, por la familia, por amigos, por el que te atiende en la tienda, por tantas cosas? Pero Él dice: tú eres aceptado en el amado. Eso nos dio Dios. Tú eres aceptado. Dice: somos para alabanza de su gloria. Y debemos ser alabanza para Dios en nuestra forma de vivir. No nada más aquí cantando y levantando nuestras manos y rindiendo nuestro corazón, sino por nuestra forma de vivir todos los días. Debe de ser una alabanza para Dios. Y Él nos acepta por medio del amado. Nos acepta. ¿Cuántas veces no te aceptan en algo? O no te aceptan alguien. Pero Dios te dice hoy: yo te acepto, yo te amo, eres aceptado en el amado, ahora eres mi hijo y yo soy un padre diferente que el padre que tú tuviste, yo soy mejor. Dice el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de nuestros pecados. Seguimos cometiendo pecados, pero Él nos sigue perdonando. Es paciente para que no volvamos a cometer el pecado, sino nos apartemos para Él. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir y alejarnos del pecado, pues me separa de Dios. Es difícil, es difícil. Sí, Dios, me equivoqué, pero tú tienes que decir: perdóname, pero no lo vuelvo a hacer. Ayúdame a no hacerlo. Ayúdame a salirme de la santidad, a no salirme de la santidad. Ayúdame a permanecer en esa vida entregada a ti, agradecida a ti, porque yo sé que tienes un propósito para mí. En el verso 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tú tienes, dice
que sobreabunda en nosotros sabiduría e inteligencia. ¿Tú sabías que tienes eso en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón? Sabiduría, ¿sabes para qué? Para poder tomar decisiones correctas, para poder decidir lo que nos conviene, para poder decidir lo que es el camino de Dios y no salirme de él. Y después me da la inteligencia para nuestra vida diaria. Él ya la otorgó, ya nos los dio, ya tenemos esa sabiduría y esa inteligencia. Por eso tenemos que vivir de otra forma de ser. Tenemos que ser como Dios dice, tener la plenitud de Jesús en nuestras vidas. Si nosotros conocemos al Señor, pero no le permitimos que haga cambios, esté transformándonos, nosotros seguiremos igual y no alcanzaremos todas las promesas que Dios nos está diciendo. Tú eres mi hijo, a ti te amo, yo te escogí, ya te bendije, te doy sabiduría, te doy inteligencia para vivir, te doy todo para que vivas, no en lo natural, sino en lo sobrenatural, como un hijo de Dios, viviendo y venciendo en cada momento. Yo no digo que no vamos a tener luchas, las tenemos. No digo que vamos a tener ataques, los tenemos, pero no, Dios ya nos dio sabiduría e inteligencia, su palabra, para poder pelear con inteligencia y derribar todo aquello que me impide seguir a Cristo, vivir como Cristo dice. En el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ustedes saben y yo sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y Él nos da a conocer su misterio de su voluntad, nos revela su voluntad. ¿Para qué? Para que la hagamos, para que vivamos en esa voluntad que nos trae libertad, que nos trae paz y que nos aleja de tantas cosas que pueden echar a perder nuestra vida. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso revelarnos su misterio de su voluntad para que tú y yo podamos vivir y hacer su voluntad y saber lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Qué es beneplácito? Dice aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. Él tuvo la aprobación para podernos dar su voluntad. Así que ya no hay pretexto. Él nos ha revelado su voluntad, nos revela su voluntad a través de la palabra para que vivamos de acuerdo a su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el verso 11 dice, en Él mismo y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú has sido predestinado para vivir una eternidad con Cristo. Tú has sido predestinado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú has sido predestinado para vivir en obediencia y en santidad, para que recibas todas las promesas de Cristo en la palabra. Encontraremos el propósito de nuestras vidas si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, como los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice que una meta es que seamos cada día en nuestra vida una alabanza para Dios. Lo que vivimos, lo que hacemos, una adoración en nuestra forma de vivir cada día. Verso 13 y 14, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. No nada más nos hizo hijos suyos, no nada más nos escogió. Ahora dice que si creemos en él, nos sella para él con las arras del Espíritu Santo. Nos sella, somos su pertenencia, nos sella. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la posesión adquirida, o sea, nuestro futuro a través del Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo, con las arras de las promesas. Dios ya te dijo, ya te las di, ya te sellé, ya te entregué todo. Pero a veces no lo pedimos. No tenemos una vida espiritual donde oramos, donde arrebatamos esas promesas, porque ya el Espíritu Santo ya nos selló y nos dijo, estas promesas son para ti hasta que estés con Cristo. Las arras de la provisión, las arras de que tú le perteneces a Dios, las arras de que Dios te dice, yo me comprometí contigo. Y a veces no nos acordamos de todas estas cosas que Dios ya hizo en tu vida. Porque Él quiere que vivamos en lo sobrenatural. Él quiere que vivamos viendo y teniendo una vida diferente. Yo no hablo de riquezas, yo no hablo de un coche, yo no hablo de una casa, yo hablo de la plenitud que Dios nos da en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, viendo sus promesas cumplirse en nosotros. Para nosotros vivir con esas promesas de Dios que a veces ignoramos, pues es porque dejamos de leer su palabra, dejamos de oír su palabra y perdemos de vista sus propósitos. ¿Quién es el que te convence de pecado? El Espíritu Santo, y tú ya lo tienes. ¿Quién es el maestro que te enseña? El Espíritu Santo, y tú ya lo tienes. El Espíritu Santo es nuestro consolador y hemos sido sellados, le pertenecemos. Un día le entregamos nuestra vida, pero no vemos la palabra. No le creemos a Dios, no reclamamos sus promesas, estamos viviendo solamente nuestros propios pensamientos y tenemos que leer la palabra, conocer la palabra y arrebatar las promesas de Dios. En el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice que nos da sabiduría otra vez y una revelación de quién es Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar todos los días. Porque sabes que cuando tú conoces a Jesús y tú lo ves y sabes quién es, no tienes más que rendirte. No tienes más que decir, sí, Señor, soy tuya, te pertenezco, voy a hacer lo que tú me digas. Perdóname por todos mis errores y vamos a caminar en lo que tú dices. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza que te ha llamado, las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice que va a alumbrar los ojos de mi entendimiento. Y cuando tú no puedas leer la palabra y no entiendas la palabra, dile, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza al que tú me has llamado. Tú tienes un propósito enorme
Pero a veces no estamos leyendo lo que Dios nos dice, lo que Dios ya declaró, lo que Dios ya entregó, lo que Dios ya está dándonos cada día. ¿Por qué? Porque tenemos prisa, porque a lo mejor no tienes tiempo, pero tenemos que regresar a leer la palabra, a escuchar a Dios lo que te dice a ti, lo que te dice cada día. A veces va a ser una exhortación, a veces va a ser una promesa, a veces va a ser una ayuda, a veces va a ser que te confirma cuánto te ama. Hay muchas cosas que Dios habla a través de su palabra. Dice, para que sepas cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos. Dice que si le pedimos, Él nos da espíritu de sabiduría y revelación. Necesitamos conocer a Jesús. No podemos vivir sin esa revelación que sea constante y continua. Dice que alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa la esperanza que me ha llamado. ¿Tú crees que es aún mayor y que no tenemos idea qué se ha propuesto Dios para nosotros? Pero si no seguimos lo que Él dice, pues Dios no va a poder entregar el propósito completo por el cual te ha llamado. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Tú no tienes una idea. Cuando nosotros servíamos al Señor, no teníamos una idea que nos iban a mandar a pastorear. Nosotros, ¿sabes lo que hacíamos? Servir a Dios, amar a Dios, ser fiel a Dios. Eso era lo único que nos importaba. Pero ¿sabes qué? Nos decían, hay propósitos para tu vida. Siempre hay propósitos para tu vida. Debes de ver de vivir en la plenitud de las promesas de Dios y tener un corazón para creerlas y vivirlas. Tú tienes un propósito. Y el verso 19 al 23 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que esa grandeza de su poder que resucitó a Cristo, ese poder enorme nos los entrega a nosotros para tener la autoridad sobre toda fuerza del enemigo y ponerlo debajo de nuestros pies. Eso es lo que Dios ha entregado a tu vida. Ese poder que levantó a Cristo. Dice sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. No dice voy a entregar el poder al llanero solitario que está solito en su casa y dice, pues acá está Dios y vamos a adorarle. No, necesitamos integrarnos en la iglesia, pertenecer a la iglesia, participar en la iglesia, porque de ahí viene la autoridad. Habla de la grandeza de su poder para con nosotros. Habla de que nos ha entregado todo ese poder, sobre todo principado. Pero habla también de la importancia de pertenecer en la iglesia. Le dio plenitud a la iglesia.
Ahora la gente, ¿sabes qué pasa? Que un día no ha pensado o no piensa, o para esas personas no es importante el congregarse. Deciden el sábado o el domingo, hoy no nos vamos a congregar. Y al otro domingo, pues vamos a ver a los abuelos. Y al otro domingo, pues vamos a congregarnos. ¿Y sabes qué hacen? Le están enseñando a sus hijos que el día del Señor no es importante, que el día para alabarlo y adorarle no es importante, que es una opción más. Y el niño va a crecer con ese concepto, sin la enseñanza que Dios es sobre todas las cosas y que es el día de asamblea, es el día en que se lee la palabra, es el día en que le alabamos, le adoramos, le damos gloria y necesitamos estar en medio de la iglesia, porque ahí recibimos ese poder, esa autoridad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y decidir abrazar a la iglesia, pertenecer a la iglesia, no una iglesia y mañana el otro domingo otra, no, una sola, donde tú te siembres, donde tú puedas estar sirviéndole al Señor. Y todas estas promesas nos dan plenitud, pero esa plenitud es para integrarnos a la iglesia y servirle. ¿Cuánto nos ama y quiere que seamos seres espirituales y no carnales, viviendo gobernados por el yo o por el mundo? Se levanta una generación de cristal que se ofende fácilmente, que no perdona, no se le enseña a perdonar, no se le enseña a tener una actitud correcta, se le enseña a que tú eres frágil. No, que no te hagan nada. No. Esa no es la vida. Cristo lavó los pies aún de Judas. Cristo perdonó en la cruz, que dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Pero se está levantando esa generación que no acepta la ofensa y perdona. Son de cristal. Debemos de cambiar todo eso. Hermosas promesas que nos dan plenitud y obedecemos. Y si no obedecemos, seguimos igual. Eso impide que las promesas se cumplan y no caminemos hacia su propósito. Tenemos batallas, tenemos guerras y necesitamos estar con un corazón correcto y luchar con la palabra que nos da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No podemos seguir igual. Dios nos ha dado todo para ser cambiados y para ser transformados. Si tú guardas algo en tu corazón, sea pecado, sea ofensa, sea enojo, no vas a poder caminar, ni vas a poder ver, ni entender lo que Dios tiene para ti. Dios dice: ¿quieres ser el mayor en los cielos? Sé humilde, sé como un niño. Un niño perdona, un niño no le importa, sigue igual, sigue tratando, sigue abrazando, y eso es lo que Dios quiere. Le voy a pedir a Chucho que suba, porque es tan difícil que no haya tropiezos, ¿verdad? Que lo dice la palabra, es difícil. Y la regamos todos, pero ahí Dios nos prepara para alcanzar un destino, para alcanzar una promesa. Prepara nuestros corazones, trata con ellos, los quebranta para poder alcanzar las promesas de Dios, que ya vimos cuántas son: sabiduría, inteligencia, bendiciones, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tantas cosas. Y yo sé que Dios tiene muchas cosas más
que Chucho va a compartir. Gracias. Pues buenas tardes otra vez, o días. Lo que Dios nos está hablando es que hay una predestinación. Dios ha dispuesto, Dios ha dispuesto bendición, nos dio un destino y el que Dios nos dé el destino significa que tenemos que tomarlo, ¿sí? Dios nos predestinó, o sea, nos dio un destino, que el destino se tiene que alcanzar y caminar. No es solamente, pues ya viene la gracia de Dios y ya. Miren, todos hemos clamado a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, escucha esto, es la oferta que Dios te da para que tú la puedas tomar o no. La gracia es una oferta, ¿sí? Dios nos da todas las promesas, son gracia de Dios que no merecemos, que no tenemos acceso, pero Él nos da la gracia para poderla tomar, ¿sí? Todo lo que Dios ha prometido en su palabra demanda una acción del creyente. Si no se reacciona a la demanda del cielo, pues vamos a saber muchas promesas, pero el saber no suple nuestro diario pan. Y el diario pan es, Dios te ofrece el pan y tú dices, gracias por el pan. Sí, pero ve por él. Como decía Patti, ve por él. Ve y lee, ve e intégrate en una iglesia. La palabra y la iglesia están ligadas y nosotros tenemos que escoger un camino. Bendición, lo que se dice sobre alguna dicha que alguien puede tener. Y Dios nos bendice con lo que Él tiene, pero tenemos que recoger. Nos hablaron de bendición. Bendición, hay promesa de bendición por la obediencia, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, lo bueno de Dios lo transfiere a sus hijos obedientes que siguen la línea de poder coger la bendición. Si no nos arriesgamos a tomar la decisión, si no damos pasos, no va a cambiar nada. Por eso esta palabra, ahorita vamos a ver por qué, se llama cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo. Todos tenemos que estar haciendo cambios, ¿sí? Patti nos acaba de hablar todo Efesios 1. Ahí en Efesios 1 está pues toda la promesa. Está otra cosa que dijo de que Dios nos da las arras de la provisión. A ver, ¿cómo dice? Ahorita les digo cómo dice. Efesios dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Punto. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida. Dios nos ha prometido vida eterna a todos. Esa es la posesión adquirida en la cruz que Dios nos entregó. Es vida eterna, bendición eterna. Pero mientras tanto, nos dio las arras. ¿Sí? Las arras es un símbolo que se utiliza en los matrimonios. ¿Y qué significa? Provisión. ¿Sí? Entonces, mientras viene todo lo demás, Dios nos da la provisión, pero tenemos que dar pasos, tenemos que caminar por dejando costumbres, dejando cosas. Miren, la gracia de Dios nos da una guianza para quitarnos. La gracia de Dios con el Espíritu Santo nos da un camino donde nos quita la condenación y nos quita el qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esa es la gran lucha del creyente. Bueno, ¿esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Esto sí se puede hacer o no se puede hacer? Y estamos con unas luchas de lo que se puede y lo que no se puede. Y la gracia de Dios es la oferta de la bendición que tú necesitas. En ningún momento Dios va a complacerse en el pecado que tú haces. Pero en todo momento la gracia de Dios opera para que el Espíritu Santo venga dentro de ti y tú libremente hagas lo que debes de hacer. No hay nadie, ni uno solo hay que cumpla la ley. Nadie. Pero Dios nos da la gracia para que con la llenura del Espíritu Santo caminemos correctamente, decentemente y alcanzando las misericordias de Dios, porque todo el poder que Dios ganó en la cruz, acabamos de leerlo, ¿a quién se lo dio? A la iglesia. ¿Sí? Esa es la predestinación que Dios depositó a la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de vivir. Bueno, ya se acabó el tiempo, están despedidos, los que quieran quedarse, me voy a echar otros 10 minutos, como quieran. Muy bien. Bueno. Tenemos que elegir, por eso este tema se llama Cambia de rumbo y vive. Y tenemos que elegir. Dice Proverbios, fíjate bien, 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que te parecen bien a ti, pero si no las filtras con lo que Dios dice en su palabra, si no las filtras en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, tenemos que entender el motor de Dios, somos todos juntos, con todas nuestras imperfecciones. En la multitud de consejos está si tienes que tomar una decisión, pues las mujeres tienen sus mesas de discipulado, ahora los hombres tenemos hombría al máximo, son grupos pequeños donde puedes pedir un consejo. ¿Sí? Yo sé que tienes tú muchos dones en muchas cosas, pero no tienes todos los dones.
¿Sí? Entonces, busca consejo. ¿Qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer? Busca consejo. ¿Sí? Dios te va a dar consejo. Finalmente, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Finalmente, la palabra es el camino. Pero a veces necesitamos ayuda para afirmarnos ahí, ¿sí? Y en Tito, bueno, ahorita voy a cerrar con esto. Voy a leer rápido para terminar, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículos 25 en adelante. Estamos hablando de lo que podemos hacer, de lo que Dios nos manda hacer y por dónde debemos de caminar. Y dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd pues casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Cuando haya una disyuntiva, ¿está bien lo que Dios dice o está bien lo que yo digo? ¿Sí? Dios dice, ¿está mal mi camino? Entonces el tuyo no está torcido. ¿Sí? Dios nos confronta. Escuchen por favor esto. La gracia de Dios es la oportunidad de poder escoger la bendición de Dios. Pero la palabra de Dios es una confrontación con tu realidad y con mi realidad. Y Dios confronta aquí, está mal mi camino, está mal lo que yo digo. Entonces tus caminos torcidos están bien. Está hablando Ezequiel. Llevo varios domingos hablando de Ezequiel. Algo tiene, es un profeta muy directo, pero la palabra de Dios es buena, es agradable, es perfecta, de principio a fin, inclusive Ezequiel. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, faltando a la justicia que él tiene, dice, va a morir por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Habla de juicio. Estamos, mis amados, en tiempos de decisiones. Estamos hablando de la generación de cristal. Estamos hablando de la influencia del mundo que nos está arrasando y nosotros no podemos seguir cantando cantos que me encantan. Aleluya, aleluya, el Cordero. Sí hay que cantarlos, pero tenemos que tomar decisiones. Dios nos está confrontando en este momento porque el mundo anda como león rugiente, el mundo anda tratando de desbaratar todo lo que hacemos. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. A ver, ¿cuántos saben que va a salir la película de Barbie? Nadie sabe, no me digan. Ya salió. Bueno, ayer vi una nota y el papá de un niño o de una niña, el papá de un niño, gordo, panzón, digo porque así estaba, andaba con un tutú, ¿se llama? Un tutú rosa. Llevó a su hijo al cine con un tutú rosa. ¿Te fijas cómo se transgiversa?
toda la palabra de Dios por una moda? Y el papá quiso ir y quiso que lo fotografiaran y quiso... Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría ser fotografiados con un tutú rosa. Ahí tenemos uno si quieren, para las niñas. O sea, hay una transgiversación de las cosas y tenemos que ser como Ezequiel, claros. No haces lo que Dios dice, te vas a morir. Así lo dice, lo acabamos de leer. Entonces, no podemos ser arrastrados por el mundo. Independientemente, yo no voy a hablar de eso, independientemente de toda la porquería de la temática que traen, no esa película, todas las películas, ¿sí? Disney se ha convertido en una fábrica de desastres, pero nosotros vamos a hablar de la vida y vamos a hablar de lo que tenemos que hacer, ¿sí? 27. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Haciendo el derecho y la justicia hará vivir su alma. Si no, muerte. Si no haces lo correcto, muerte. O sea, la gracia de Dios no opera con la determinación de un creyente que determina estar pecando. ¿Ya me entendiste? Es que yo creo en Dios, recibí a Cristo hace muchos años, pero eres un pecador y te vas a morir. Así dice Ezequiel. Ya tenemos que cambiar. Tenemos que tomar la iglesia en serio. Acabamos de ver un podcast con Alejandro Escobedo y estaban ahí en una discusión hablando contra la religiosidad y dijo, Cristo era religioso. ¿Cómo que Cristo era religioso? Cristo era religioso. Cristo oraba igual que los religiosos, ¿no? Cristo iba al templo igual que los religiosos. Cristo miraba por los demás igual que los religiosos. La religión de Dios, aquí no hablamos de religión, pero lo que Dios hacía era bueno y nos enseñó a hacerlo. Y tomemos los preceptos en serio. Creó Dios al mundo en 6 días. Y el séptimo día para descansar. Y era consagrado ¿para quién? Para Dios. El descanso y Dios. Tú descansas en Dios. Y en vez de descansar en Dios, haces tus planes para ir, para no venir a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Porque de la iglesia, a la iglesia le dio todo el poder para que se manifieste lo profundo, para que se manifieste la bendición de Dios en todo su cuerpo. Tenemos que cambiar nuestras formas de ser y de hacer. Verso 29, me voy a brincar. Dice, si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. No te puedes estar justificando. ¿Sí? ¿Cuántos nos justificamos?
No es que yo no vine por esto y por esto, es que estoy muy cansado. Tú no sabes cómo estoy de cansado, tú no sabes. No te justifiques. Dice el hermano Myers que cuando llegues al cielo vas a descansar. Entonces, si quieres descansar, muérete de una vez y vete al cielo. Y si no, pues trabaja, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Bueno, no sé si te mueras y te vas al cielo o al infierno, eso es cosa tuya. 30, ya voy terminando. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Por qué camino andas? Hay dos caminos. ¿Por qué camino andas? Yo juzgaré según sus caminos. Y más arriba leí que Cristo mismo dice, yo soy el camino. Entonces, ¿por qué camino andas? Si no andas en el camino, oh casa de Israel, dice el Señor, conviértete y apártate de todas tus transgresiones, y no será la iniquidad causa de tu ruina, no será lo inicuo. Lo inicuo es lo que estás, como decíamos el otro día, en Babilonia. Lo inicuo es no sé qué hacer, y como no sé qué hacer, me meto en el camino equivocado. Echad de vosotros, ya termino, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Dice el Señor con todo su corazón, yo no quiero la muerte del que muere. Está la muerte del que muere y está la muerte del que vive eternamente. Y Cristo, la palabra de Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, porque hay una condenación eterna para el muerto que muere. Pero el muerto que vive, el muerto que tiene a Cristo en su corazón, el que escogió el camino, la verdad y la vida, aunque muera, vivirá. Dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Conviértanse y vivirán. Pónganse de pie, por favor. Di conmigo, el cielo tiene prisa y los violentos lo arrebatan. Nada más lo arrebató una señora y los violentos lo arrebatan. No podemos estar hablando a medias tintas. Número uno, tenemos que determinarnos, definirnos. Aprovechemos la gracia. La gracia es la oferta para que tú tomes la predestinación. Para que Jesucristo sea tu Rey y tu Señor. Tú la tienes que tomar. La gracia es tú tomas la gracia. Te la ofrece. En tiempos de angustia y de desesperación, Dios te ofrece la gracia para que te tomes de ella. Número uno, ese es el número uno. Nosotros tenemos que cambiar cosas. Número dos, Isaías 57, 14 y termino. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Esto es la gran comisión.
Esto es, nosotros tenemos que estar barriendo el camino, porque hay muchos tropiezos allá afuera. Y el sueño de Dios es que nadie se pierda. Y tú sabes lo que tienes que quitar del camino para que la gente pueda caminar. Primer punto es, cambias tu rumbo y vivirás. Y segundo punto, ponte a chambear. Enséñale a alguien. El estar compartiendo nuestra experiencia, el estar compartiendo, el estar sirviendo en lo que sea, nos ha producido santidad. No somos santos, pero ha producido santidad. Porque tenemos algo que hacer y tenemos que orar porque no sabemos cómo hacerlo. Porque hay un problema, hay una enfermedad, hay un matrimonio tronado, no sabemos qué decirles, entonces tenemos que orar, allanar el camino y barrer todo lo que está sucio para que la gente camine. Padre, gracias te damos por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, y en esta hora decidimos tomar de tu gracia para que la predestinación que tú hiciste sobre nosotros no sea estorbada por mí. Yo me declaro rendido a ti, Señor. Y pido tu gracia y me tomo de tu gracia para caminar por el camino, para cambiar mi rumbo y yo tengo una vida plena. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya nada más cierren sus ojos, por favor. Yo quiero dirigirme a las personas que llegaron por primera vez. Quiero hacer una oración que consiste en una conexión entre tú y el cielo, entre tú y Dios. Y si tú eres esa persona, así con todos los ojos cerrados, te voy a pedir que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Repitan esta oración, por favor, y díganle: Señor Jesús, el que está a su lado abrace a esa persona. Señor Jesús, yo abro mi corazón. Yo te recibo a ti como mi único Rey, mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú predestinaste este día para mí. Yo te lo agradezco. Bienvenido, Señor Jesucristo, a mi corazón. Amén. Gracias, Dios, por estas personas que hicieron esta oración. Las bendecimos y te rogamos que tú completes y perfecciones la obra en ellos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Los que están aquí se pueden apoyarlos para... Tenemos una sala para darles una bienvenida y unos datos. Gracias. Ya terminamos porque ya nos pasamos. Se pasan. El cielo tiene prisa, iglesia. ¿Y quién lo va a arrebatar? Los violentos, ¿verdad? Pues que Dios les bendiga. Y por favor, todos los jóvenes, adolescentes que necesitan recoger su pulsera ya llegaron. Entonces repórtate con tu coordinador. Que Dios les bendiga y que tengan excelente domingo.